Buenas noches a todos. Gracias por estar una vez más y acompañándonos aquí en Espacio Real Madrid en la vuelta. La cuesta de enero se ha hecho muy larga para muchos, empezando para mí. Y esta noche cuento con mis buenos amigos Agustín Brumario en Twitter, Tony La 14 Tony y Miguel Maquetolari. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Víctor. Un placer estar aquí de nuevo con vosotros y con ganas de debatir sobre la actualidad del Real Madrid. Estupendo. Tony, buenas noches. Buenas noches, con ganas también de estar aquí, especialmente con unas semanas tan moviditas como están siendo. Muy bien. Y Agustín, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y espero que estéis todos bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar en materia y precisamente vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me llamó mucho la atención a raíz de un tuit que esta mañana, me parece, o si no fue ayer noche, que escribió Tony La 14 a propósito de Rudiger. Es bien sabido que el Real Madrid, digamos, con la contratación de Rudiger, de cierta manera apostaba por tener un bloque sólido y eso, pero ese bloque sólido no se ha visto reforzado a lo largo del primer tramo o del primer tercio de la temporada. Y más de una voz crítica entre el madridismo, entre Twitter Madrid, ha surgido con respecto a Rudiger. Tony, tú que eres el aludido por el tuit, si quieres refrescarnos lo que comentabas en dicho tuit. Sí, quería mencionar que, bueno, cuando se ficha a Rudiger, lo que se está básicamente intentando es mejorar la rotación del año pasado, que recordemos que tenía dos centrales de primerísimo nivel, muy compatibles entre sí, pero solamente un suplente de garantías. Y unas garantías limitadas, como es Nacho, porque Nacho cuanto menos juega, mejor juega. Nacho es un jugador con unas ciertas limitaciones y cuando juega de poco en poco, ese sobrenivel que a veces da hace que no se note. Si a Nacho le das 30 partidos de lateral derecho como ayer, probablemente sea un lateral derecho bastante mediocre. Pero cuando le toca jugar 2, 3 veces cada 4 meses, ese nivel sube muchísimo. Es ultra competitivo y mejora. Claro, se ficha a Rudiger para tener un tercer central, aparte de lateral de circunstancias, de mayor nivel, un jugador que además pudiera sacar el balón como Alaba, un jugador que fuera corrector como Militao, pero esto no se está viendo reflejado. Y en cierta manera aludo de que no es ni ha sido el único central que le ha pasado esto, con muchas diferentes circunstancias, pero a lo largo de la historia del Madrid, tanto centrales que ha tenido que acabar yéndose como centrales que simplemente sufrieron un bache, y también tanto centrales jóvenes como veteranos han llegado al Madrid y sus primeros meses o incluso par de temporadas han sido muy complicados. Tengo la referencia mismamente de Militao. Militao cuando llega al Madrid, aunque es mucho más joven que Rudiger, su primera temporada apenas hace un partido de nivel, aquel precisamente en San Mamés, y en su segunda temporada, hasta prácticamente abril, cada vez que entraba en el campo, la liaba. De hecho, en la famosa eliminatoria contra el Atalanta, cuando Zidane empieza a estrenar esa defensa de tres centrales porque Ramos tiene problemas y tal, en un momento cambia a Ramos para meter a Militao, y Militao, en una plena vuelta de octavos de Champions, hay un momento donde la defensa se cae. Marca un gol el Atalanta y el Madrid empieza a dudar y porque poquito después sentencia Asensio, pero ahí hay un momento de duda, tal. Claro, ahora tenemos la imagen de Militao que hemos tenido de la temporada pasada, de ese tramo final, de este año. Claro, nos parece el mejor central del mundo, Pepe reencarnado, pero que Militao fue durante unos meses un meme. Y obviamente teniendo en cuenta que Rudiger es un jugador más veterano y que todos esperábamos que se hubiera adaptado antes, joder, es un central con unas características relativamente similares, que viene jugando en un sistema completamente distinto durante varias temporadas, que viene al Madrid y sí, es el Madrid, te exigen rendir desde el día uno, pero narices, es que puede pasar. Lo que le está ocurriendo ni ha sido Claro. el primero ni ha sido el último. Claro, porque estarás tú de acuerdo, Miguel, que si algo ha pasado en este Madrid y es un lastre a lo largo de este primer tercio de temporada, es el aparato defensivo. Yo digo todo el aparato defensivo, no hablo exclusivamente de la defensa, porque yo sé que tú eres muy dado a clarificar ese tema, ¿no? O sea que hay que defender todos defendemos. Y de hecho, ayer fue una buena muestra de esto que tú tanto deseas, ¿no? O sea, defender en equipo.
Pero regresando a lo que yo te quería decir, o sea, el Madrid ha estado mal porque ha defendido mal. Miguel. Bueno, sí, es lo que tú comentas. Al final, el fútbol es un deporte de equipo y, bueno, tanto en ataque como en defensa, pues tienen que colaborar todos. En defensa se nota bastante más que en ataque. En ataque, si tienes dos o tres jugadores desequilibrantes, te pueden solucionar la papeleta. En cambio, en defensa, con tener dos o tres jugadores que defiendan bien en todo el equipo, no siempre es suficiente. Tienes que tener pues un sistema y bien coordinado y, bueno, sobre todo el centro del campo tiene que ser más solidario de lo que ha sido en partidos que hemos visto este año. Porque, bueno, ya sabemos que nuestros centrocampistas, algunos de ellos son leyendas del fútbol, pero también tienen sus carencias a nivel defensivo, ¿no? Toni Kroos, por ejemplo, no es un jugador que en defensa haga un despliegue físico enorme, entre otras cosas porque no es su función, nunca ha sido su función. Es un jugador más de distribución, más de control del juego, pero su trabajo no ha sido el de ayudar a los centrales a corregir fallos de posición, ayudar a los laterales cuando les ganan las espaldas, etcétera, porque ese trabajo lo ha hecho en los últimos años, lo ha hecho Casemiro, ¿no? Ahora no está Casemiro, ahora está Tchouaméni, es un jugador que se tiene que adaptar todavía al Real Madrid. Ahora está también pasando por una lesión después del Mundial, etcétera. Bueno, ha habido desajustes en esa parte del equipo y también en defensa. En defensa hemos tenido bajas y Ancelotti ha cambiado mucho de sistema, más que de sistema, de jugadores, tanto en los laterales, por las lesiones, por las rotaciones, como los centrales. Los centrales también, Rüdiger ha jugado de lateral derecho, de central derecho, central izquierdo, ha jugado de lateral derecho en algún partido, ha jugado de lateral izquierdo en algún partido. Ha habido mucho movimiento de jugadores. Militao contra el Villarreal en Liga jugó de lateral derecho. Alaba ha jugado algunos partidos de lateral izquierdo. En fin, ha habido mucho movimiento. Aún así, yo creo que el Real Madrid le está condenando bastante pues errores de salida de balón ante la presión del rival. Y muchos errores han Claro. por ahí. Y por Sí, eso digo sí. que es importante que el centro del campo esté bien trabajado y que Sí, sea sí. capaz de salir de esa presión. Y también hay una cosa que ayer apuntaba a Carlos, y con esto le doy la entrada y las buenas noches a Carlos. Carlos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Perdonad, me he podido No, conectar un poquito tarde. descuida, descuida. Precisamente ayer un tuit que tú ponías acerca de algo que decía Tony al principio de su locución, ¿no? O sea, el nivel de Nacho, o sea, el nivel de los laterales del Madrid este inicio de temporada y a lo largo de todos estos partidos ha sido paupérrimo, es la verdad. Entre las lesiones de Mendy, los malos estados de forma tanto del mismo Mendy y de Carvajal, ya sabemos que no podemos contar prácticamente con Odriozola porque no cuenta para ningún técnico. Estamos tirando como decía antes Miguel, ¿no? De alternativas como la de Militao, como Rüdiger y más recientemente Nacho. Entonces, el Madrid, de cierta manera, no ha podido estructurar correctamente ese aparato defensivo que tanto creíamos nosotros, o la mayoría pensábamos, que iba a ser el ancla del equipo, ¿no? Pues sí, realmente con el fichaje de Rüdiger, yo creo que todos pensábamos que en fin, fichábamos un nuevo titular y que eso elevaba el nivel de la defensa del Madrid, que el año pasado tuvo un comportamiento global excelente. Y como pasa a veces en el fútbol, pues lo que en teoría parece lógico, pues luego en la práctica no ha sido así. Yo creo que Ancelotti ha querido meter a Rüdiger, en fin, con calzador, quiero decir que independientemente de otras cosas, es un defensa que llega aquí con un gran cartel, con una ficha elevada y, en fin, con un prestigio y, bueno, pues él intenta meterlo. Yo creo que rota demasiado, lo habéis comentado antes, es que realmente el Madrid prácticamente no ha repetido defensa casi en todo el año, entre unas cosas y otras, ¿no? Y bueno, yo creo que una cosa que funcionaba
más o menos bien con una serie de jugadores, bueno, pues todo eso, más el estado de forma de Álava, que no se parece, por ejemplo, nada al del año pasado, y el paupérrimo rendimiento que ha tenido Carvajal y Lucas desde el principio de temporada, pues ha hecho que el sistema defensivo sea inestable y el resto del equipo, sobre todo a partir de octubre, pues tampoco ha estado muy estable, sobre todo el centro del campo, y eso ha hecho que yo creo que una de las grandes diferencias del Madrid del año pasado a este, efectivamente, es la seguridad defensiva. Yo creo que en el lateral derecho lo hemos comentado ya alguna vez. En el lateral derecho se tomaron una serie de decisiones hace 2 o 3 años que tenían que ver, yo creo que con varias cosas, pero entre ellas con la pandemia y la situación económica, que fue traspasar a Hakimi, un jugador que parecía y que luego se ha demostrado que tenía pinta de ser nivel titular de lateral derecho, y a cambio renovar a Lucas Vázquez con el compromiso de que fuera lateral suplente. Bueno, pues Lucas Vázquez, yo creo que como lateral suplente más o menos podemos decir que cumple, que, en fin, raspado en muchas ocasiones, pero el nivel del titular, que es Carvajal, pues ya sabíamos que nos exponíamos que entre las lesiones y sus estados de forma, pues nos ha dejado un agujero ahí, que en este momento yo creo que el que mejor lo rellena es Nacho, porque el estado de forma actual de Nacho es extraordinario. Yo leí esta mañana en Twitter a alguien, y pues estoy totalmente de acuerdo, que después de Militao es el mejor defensa de la plantilla por estado de forma actual. Y yo soy muy partidario de aprovechar los estados de forma de los jugadores. En este momento yo creo que Nacho tiene que jugar, y probablemente el mejor sitio para jugar ahora mismo es lateral derecho, porque en ese puesto, en este momento, es sin duda el mejor. Bueno, y esto me lleva a preguntarte, Agustín, todo el año pasado y tú y muchos de nosotros aquí en Espacios Real Madrid siempre le atizamos a Carlo acerca de esto que dice Carlos, ¿no? O sea, lo que le cuesta a Carleto utilizar a los hombres que están en estado de gracia, en mejor estado de forma, para ponerlos de titular. Y entonces, el partido de ayer en San Mamés, yo creo que es un cambio en la filosofía de Ancelotti, o al menos a mí me lo ha parecido. ¿Tú piensas igual? Sí, bueno, ya sabemos que Carleto es más bien pues bastante político. La cuestión es que luego te gana la Liga y la Champions y no puedes decir nada, ¿no? Pero y le sale bien, pues poco se puede decir, ¿no? Pero es que yo creo que Carleto, hablando de la defensa, no trabaja mucho defensivamente los movimientos. Quiero decir que se nota que no se trabaja mucho, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, el año pasado, que estuvimos mejor en defensa que también muchos partidos salieron adelante porque Courtois, no te digo contra el Liverpool en la final o en los partidos decisivos, contra una Almería o contra un tal, te hacía 2 paradas cuando íbamos 0-0 y que eran partidos que se podía perder y al final lo ganábamos porque la gente arriba, con un Benzema sublime, con un Vinicius muy bueno, pues se ganaban. Pero muchas veces, si analizáis el año pasado, en muchos partidos de Liga, el primer parador, la primera parada de estas de Courtois era con 0-0. ¿Qué ha pasado? Yo creo que este año también Courtois está un poquito más despistadete. En el centro del campo, en los últimos partidos, incluso antes del Mundial, presionaban con la mirada y no parecía que había reacción realmente del equipo. Y sí queda la sensación que Ancelotti, en el partido de ayer, pues sí que decidió pues meter un centrocampo mucho más físico, más tipo box to box, dar más responsabilidad desde el inicio a Camavinga, que yo también con Camavinga tengo sensaciones contradictorias, sinceramente, ¿no? Por una parte pienso que puede ser un jugador muy bueno, pero también por otra parte pienso que tiene carencias y que darle el mando es difícil. Pero bueno, la verdad es que ayer todo funcionó relativamente, bastante bien. Quiero decir que era un partido que además en San Mamés es tan duro y ahí yo creo que Ancelotti acertó y los jugadores estuvieron bastante estables y bueno, pero aún así hay carencias. O sea, lo que hemos dicho de Rüdiger, los laterales. Rüdiger me parece a mí. Yo pensaba que era muy buen central, sinceramente. Y alguna gente con la que hablo de fútbol me dice es un poco caótico. Y sinceramente sí que estoy teniendo esa sensación. Es un poco caótico Eso es que lees demasiado a Javi Crossman, ¿eh? Que Tony y la 14 esta mañana han estado los dos charlando al respecto Sí, y hoy no he Tony le ha leído nada, explicado un poco pero le ha explicado un poco de Tony, porque Tony se ha erigido en el defensor de Antonio Rüdiger. Yo creo sí, que sí. tiene que ver que en parte que como es tocayo, ¿no, Tony?
Yo creo Sí, que es que aparte de ser un jugador funciona mejor que en me tres cae bien. centrales, ¿no? Sí, no, como carisma tiene mucho carisma y bueno, pues mola verle, ¿no? Esas cosas que él tiene, ¿no? No, Pero es pero verdad que da sensación yo creo un que poquito... Tony, perdón, Agustín, Sí, sí. yo creo que Tony lleva razón. O sea, hay jugadores aunque tengan un gran cartel, les cuesta dar. No vayamos lejos. El mismo Zidane cuando llegó aquí le costó Sí, sí. arrancar y luego Zidane ha sido y lo que ha sido en el Real Madrid, ¿no? Y a muchos jugadores les ha pasado. Regresando con Tony y un poco por dar un pequeño salto, a propósito de la victoria de ayer, yo le comentaba ayer a Carlos en un tuit, en una réplica que le hacía a uno de sus comentarios, Tony, que a mí me daba la impresión de que el Valle Pintusiano está, digamos, al final del túnel. O sea, que ayer empezaron a verse, como diría aquel, los brotes verdes, al menos en el apartado físico. ¿Tú estás de acuerdo o soy demasiado optimista? Yo es que el segundo tiempo frente al Villarreal y el partido de ayer me hacen dudar de que eso que habíamos definido como Valle Pintusiano realmente estuviera ocurriendo. Porque los mismos jugadores que frente al Barcelona o Valencia o Villarreal en Liga parecía que estaban muertos, es que una semana después parecía que estaban volando. Es decir, la actitud del Madrid, los últimos 45, bueno, los últimos 20, 25 minutos contra el Villarreal en general, no es el de un equipo que está con el depósito ahí fastidiado y está remando a la desesperada. Es que después eso en San Mamés no se han escatimado esfuerzos y, aunque es cierto que el Bilbao no se encierra al final, no se encierra porque también el Madrid hasta cierto punto se deja. Dice, esto está, nos vamos a meter aquí pertrechaditos, tenemos a gente de altura capaz de despejar, vamos a aguantar hasta el final y ya nos llegará una contra. Que además es muy de Ancelotti del último par de años, la verdad. Pero no estoy yo tan seguro de que fuera tanto Valle Pintusiano como el hecho de que, bueno, Modric, Kroos, Benzema tienen una edad, Valverde ha venido mal del Mundial, no es el único que ha venido mal del Mundial como tal. Algunos de estos jugadores, como Rudiger, Alaba y Tchouaméni, que estaban lesionados en la Supercopa, pero antes no, también estaban con molestias, tal. Bueno, pues igual no es tanto Valle Pintusiano como decir que hay ciertos miembros de la plantilla que no estaban bien. Ayer Valverde no está mal, por ejemplo, pero no es Valverde. No es el Valverde de principio de la temporada. Así que yo empiezo a pensar que no se trata tanto del Valle Pintusiano, sino de que, bueno, hay ciertos jugadores que el año pasado se sostienen por ciertos milagritos y que este año igual no se pueden sostener. ¿Tú qué piensas, Miguel? ¿Tú crees que el Valle Pintusiano existió, que era un tema más como de actitud, como puede comentar Tony? ¿Cuál es tu reflexión, Miguel? No, pueden ser dos cosas. Puede ser que sí que haya un componente físico. A ver, es evidente que el Mundial ha afectado a la programación de la preparación física, eso es evidente, ¿no? Ha afectado, pero ha afectado a todos los equipos. Evidentemente el Real Madrid es un equipo que tiene una preparación diferente a otros porque tiene muchos jugadores internacionales, eh, juega Liga, Copa, Champions, Supercopa, Mundial de Clubes, etcétera. O sea, tú juegas 6 competiciones en un año, tienes que hacer una preparación especial para eso. Eh, luego tiene una afición muy exigente que quiere que compita todos los títulos posibles y eso pues te obliga bueno, a veces elegir en qué momento de la temporada vas a estar mejor o peor físicamente. De todas maneras, también hay un componente de aptitud y vuelvo a insistir que el tema defensivo también a veces es un tema de actitud de los jugadores. Ancelotti lo dijo en rueda de prensa y estoy totalmente de acuerdo con él. Yo estos días que no jugaba el Real Madrid, pues ponía Real Madrid Televisión y veía a los jugadores que son prácticamente la misma plantilla que el año pasado, con el cambio de Casemiro por Tchouaméni y el fichaje de Rudiger, pues los veías jugar los partidos de Champions que jugaron el año pasado y el lenguaje corporal de los jugadores era totalmente diferente a lo que hemos visto en el último mes. ¿Por qué? Porque los jugadores pues, estaban mentalizados que tenían que ganar esos partidos, que tenían que ganar esas eliminatorias y no iban a derrochar esfuerzos para hacerlo. En cambio, lo que hemos visto en el último mes, para mí, denota que los jugadores han estado dosificándose de alguna manera.
es algo inconsciente, no es demostrar, pero es algo que hacen los deportistas inconscientemente. Y Porque, Miguel, y el mes antes del Mundial también pasó lo mismo, ¿eh? claro, por eso, es que yo cuando hablo Ahí del era último mes hablo, dosificando claro, porque llegaba el Mundial y ahora después porque se tienen que recuperar un poquito al ritmo normal de liga y no del Mundial de los que vienen. O sea que, porque el último mes, el mes digamos de noviembre o finales de octubre hasta mediados de noviembre, ¿no? Que digamos cuando empezó el Mundial o cuando ya se fueron, terminó un poco la liga. Ahí ya tuvimos partidos también un poquito lamentables, o lamentabillos en cuanto a sí, actitud, que salieron pues por un gol aquí, un gol allá. Bueno, perdimos algún partido que nos hizo perder el liderato y tal, pero que efectivamente yo creo que más es la actitud que la cosa está de la preparación física. Será una suma de todo, ¿no? Pero vamos, perdona por interrumpirte. Y yo os pregunto y le doy el paso a Carlos. Eh, el varapalo que recibió el Madrid en la Supercopa, me refiero, eh, seamos honestos, nos dieron un baile el Barcelona y sobre todo este Barcelona que si tú lees Twitter Real Madrid, la mayoría decimos que no es un equipo, digamos, élite y sin embargo nos vapuleó. Bien por actitud, bien porque estaban mejor de físico, por lo que sea, pero nos vapuleó. Y la sensación es que no quisieron hacer sangre. Ese varapalo, a mi entender, ha sido el detonante, como lo fue el año pasado el varapalo en el Clásico, en el Bernabéu, lo que ha reactivado al equipo. Carlos. Pues yo sinceramente creo que fue el primer tiempo de Villarreal, sinceramente. O sea, quiero decir, porque si realmente el varapalo del Barcelona nos despertó, en los primeros 45 minutos de Villarreal no se notó absolutamente nada. A mí me parece, lo del Valle Pintusiano es como los Reyes Magos, y yo he decidido creer en el Valle Pintusiano, no sé si es verdad o no es verdad, pero yo creo que hay un cierto componente físico, pero estoy de acuerdo con Brumario que fundamentalmente es un tema de actitud. Yo creo que los 3 o 4 partidos antes del Mundial y la vuelta del Mundial es un problema, yo creo, no sé si consciente o inconsciente, de actitud mental. De hecho, la Supercopa, la manera en la que el Madrid afrontó la Supercopa en cuanto a motivación de los jugadores, en fin, dejaba bastante que desear. En fin, nos referimos al partido de Barcelona, pero el partido del Valencia, que el Valencia, en fin, es un equipo de mitad de tabla para abajo de la Liga Española y con muchas carencias, y realmente el partido contra el Valencia fue malísimo. Pero no vamos a ser sinceros, fue incluso peor que el del Barcelona, yo creo, o por lo menos a ese nivel. Y realmente el nivel de activación que veías en los jugadores del Barcelona desde el principio del partido, comparado con los del Madrid, pues tiene que ver con Valle Pintusiano, con actitud, con la sensación de, bueno, nosotros ya hemos ganado muchas cosas, la Supercopa es un torneo menor, en fin. Yo creo que más bien que es un tema en la que los jugadores empiezan a entrar. El Madrid es un club muy peculiar. El nivel de exigencia es tan brutal que yo creo que los propios jugadores se toman sus propios autodescansos, porque si no es todo, no hay Dios que lo soporte. Y esos autodescansos tienen que ver con el físico, pero yo creo que es una cuestión mental. Y este es un equipo muy, en fin, muy maduro, y hay ciertos momentos en los que ellos automáticamente se relajan y no sé si espontáneamente o espoleados, poco a poco empiezan a salir. Y yo me acuerdo de alguna de los espacios a los que tú nos invitabas el año pasado por estas fechas, y yo estaba pidiendo prácticamente el cese de Ancelotti, ¿eh? Y luego ganamos Liga Sí. y Champions. Estas las cosas como son. Pero, O sea, que no sé si existe pero, Valle Pintusiano, pero en enero siempre estamos pidiendo el cese de alguien. Esa es la realidad, ¿no? Carlos, pero tú y yo y Agustín y Dani Benavides y Pepe Bueno, yo recuerdo que Collins decía que cese no, pero que esto no podía, que él no podía conducir el proyecto del Real Madrid del futuro, este tipo sí, de sí, sí. gilipolleces que decimos Bueno, a veces, ¿no? lo que pasa es que Pero bueno, pero vamos, bien, fíjate, yo no creo que haya la derrota con el Barça. Evidentemente, yo creo que la derrota del Barça fue mucho más dura para los aficionados, que evidentemente nos joroba, que para el propio equipo y los jugadores. No sé, yo creo que ellos creo que sienten que están a otro nivel y que su lucha va por otro lado. Y bueno, pues yo tampoco les vi muy picados por perder con el Barcelona, sinceramente. muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ya profundizar en esta semana, que para mí es una de las semanas claves en lo que queda de la temporada, porque se vienen dos duelos que pueden marcar de cierta manera el devenir de cómo afrontemos el resto de temporada.
Primero está el derbi de Copa Agustín, en donde el Madrid, por tradición de los últimos años, llevamos tirando la copa, no sé, ya está, no me acuerdo, creo que la última vez que la ganamos fue en aquella jugada de Bale. O sea, fíjate si ha llovido, ¿sabes? Entonces, el madridista quiere la copa. Yo eso percibo, que hay mucho madridista que este año sí que quiere la copa, o al menos a mí me da la impresión. ¿Tú quieres la copa, Agustín? Vamos a ver, yo ni considero la Copa como una cosa prioridad, lógicamente está la Liga y la Champions, pero también estoy en contra de esa postura de cierto madridismo de, la Copa no vale para nada, no vale para nada, igual que la Supercopa no vale para nada. Hay una frase, no sé si de Relaño o alguno de estos, que aunque fuera un enemigo de Florentino, pero tenía frases muy buenas, y una es que los equipos de élite, o en este caso el Madrid, no tiene que regalar prestigio, ¿no? Pues porque son un equipo de élite y no hay que regalar prestigio. Entonces, yo la Copa lo que quiero es disputarla, que eso es lo que hay que exigir al Madrid, que se dispute. Es decir, que no se regale, ¿no? Que llega el miércoles o el jueves y tenemos un mal día y no gana el Atleti, pues nos jorobará y no hay que hacer tampoco dramas, pero tampoco decir, la Copa no vale para nada. A mí esa actitud tampoco me gusta. Es decir, que entre la actitud de la Copa prioritaria o la Copa hay que tirarla porque nos produce cansancio para los torneos importantes, digamos, la Liga y la Champions, pues yo soy de los primeros. Es decir, que lo que no quiero es que se regale la Copa. Tony, Se gana y fenomenal. Que se llega a semifinales, pues fenomenal. Que se pierde contra el Atleti, pues nos enfadamos esa noche y al día siguiente pues a pensar en la Liga. Pero que tampoco no la relativicemos y digamos que no vale para nada la Copa. Yo creo que un partido Madrid-Atleti siempre vale y siempre es importante. Y el Bernabéu más. Y se puede ganar o se puede perder. Tony, ¿tú qué piensas? Yo personalmente estoy algo en contra de la frase de que el Madrid tira la copa. Yo creo que va bastante año a año. En estas últimas mismas temporadas ha habido veces en las que hemos caído de la copa, pero no precisamente por tirarla. La misma temporada pasada forzamos con el 11 de gala menos Benzema para jugar los cuartos contra el Bilbao, en el campo del Bilbao. Es decir, teníamos a todos los brasileños y Valverde que venían de jugar el día anterior prácticamente el famoso partido este de clasificatorio para el Mundial, barra amistosos, barra lo que fuera, y les colocamos a todos. Es un partido en el que jugamos con Casemiro, que jugamos con Militao, que jugamos con Valverde, que jugamos con Vinicius y que jugamos con Rodrigo. Es decir, el Madrid no se ahorró nada. El único jugador... Tony, déjame ponerme un matiz, pero en ese partido el que la tiró fue Ancelotti. Porque ¿En qué sentido? en el sentido de que sabiendo que Benzema no iba a jugar y todo el Madrid ofensivo y más el año pasado iba alrededor de Benzema, se sabía que Benzema no iba a jugar y no sé qué solución le dio. ¿A qué metió de delantero centro falso? A Isco, a Rodrigo Asensio. O a Rodrigo, a Asensio, sí. Alternó con Asensio y con Rodrigo, pero porque era lo que teníamos. Pero era la primera vez que lo hacían y se vio que no funcionó ni el más mínimo mecanismo. Es decir, sacó a los titulares, pero no se trabajó. No era la primera vez que se intentaba eso. Tener en cuenta una cosa. Un par de semanas antes ya se juegan las primeras rondas de Copa y se juega con Mariano, que no, o sea, es un desastre contra el Alcoyano. Se juega con Jovic, que es todavía peor contra el Elche. En el partido contra el Elche de Liga, justo después de clasificarnos en Copa, se lesiona Benzema y metemos a Jovic y es un 0 a la izquierda e incluso se prueba con Isco de falso 9 y tampoco funciona. Es decir, en ese momento Jovic no te está funcionando, no tienes a Benzema, Mariano también estaba lesionado. ¿Qué opciones tenía? Sí, podemos hablar de colocar a un canterano. Yo me acuerdo que había muchas voces de no, hay que meter a la tasa. ¿Vale? Hay que meter a la tasa. Es Ancelotti. Ancelotti, teniendo un jugador de la primera plantilla disponible que pueda jugar en esa posición, no va a colocarte a un canterano. Y la realidad es que, aunque no nos guste lo de Asensio Rodrigo de falso 9, especialmente lo de Asensio el año pasado, era algo que ya se había hecho con Zidane, era algo que ya se había hecho con Lopetegui. Es decir, no era un experimento que partía de cero. De lo que tenía disponible era o Asensio, o Rodrigo, o Hazard. De manera que sí, podemos estar en desacuerdo con que fuera la opción óptima, pero es que no había mucho más. Y lo dicho, es que en el resto de posiciones sale con todo. Y perdemos por un mal despeje de Casemiro en el minuto 90. Pero Tony estará de acuerdo conmigo que independientemente de los que se sacaran en ese partido contra el Bilbao, contra el Athletic Bilbao, el desempeño fue
como muy lamentable. Es decir, es que ni tiramos a puerta, es que ni pasamos del centro del campo. Es que yo recuerdo ese partido Claro, como diciendo que fue lamentable, porque no estaba sí, trabajado. A mí, por ejemplo, Rodrigo sí, de falso delantero, a mí me gusta, por decirlo de falso delantero. Me parece que es un jugador que con características diferentes a Benzema se puede asemejar en el sentido de que tiene mucha visión, puede girar, puede jugar un poquito de espaldas. Lógicamente no es Benzema. Pero salir con Asensio, con el que nunca había jugado ahí, y luego la actitud general, quiero decir, a lo mejor tú sacas los jugadores, pero se fue ese partido a San Mamés sin ganas de ganarlo. Porque es sí, que no se bueno, tiró a puerta, no se pasó del centro si campo. me Pero bueno, si me permitís, Agustín y Tony, yo a lo que me refería cuando digo que el Madrid tira la copa o la sensación que hay en Twitter Real Madrid de que el Madrid tira la copa y esto por darle entrada a Miguel, es que al final no la terminamos de competir y eso tiene que ver un poco con lo que antes apuntaba a Miguel. O sea, que a lo mejor la copa está metida en una época en donde el Madrid tradicionalmente tiene unos esos oasis, ¿no? De descanso, donde, como decía antes Carlos, pues se regulan ellos, se dosifican los esfuerzos. Y da la casualidad, Miguel, que llevamos mucho tiempo, digamos, los madridistas, sin catar unas semifinales o una final de Copa, ¿no? Y eso para un club como el Madrid, el otro día no sé a quién le leía que va a llegar el momento en que tengamos más Champions que Copas del Rey, ¿no? Bueno, menudo drama. En No, fin, no, 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 hombre, por supuesto. Que se me entienda, que se me entienda, sería ¿no? un drama tener las mismas Supercopas que Champions, pero bueno, eso es no sé, bueno, en fin, a ver, tirar la copa, a ver, es un concepto. El Real Madrid, la Copa, tiene una relación histórica pues, de una competición que la ha competido, porque además creo que es el equipo que más finales ha perdido de la historia de la Copa. Y bueno, pues es una competición que no se le ha dado bien. Bueno, Cierto, pues cierto. esto es como el chiste de los champiñones y los Rolex. Pues mira, nosotros hemos ido a por Rolex y hemos ganado 14. Y otros han ido a por copas y han ganado 30 o los que sean, ¿sabes? Claro, claro, claro. Entonces yo no me acordaré de el Barcelona que ganó 5 copas en 10 años. Yo me acordaré del Real Madrid que ganó 5 Champions en 9 años. Y Claro, eso los porque, jugadores lo saben. Los jugadores lo saben que claro, por claro, ganar la copa no pasas a la historia. Sí que claro, puedes pasar no, a la historia por un partido de copa en el cual metas un golazo, ¿no? Como Gareth Bale, ¿no? De eso claro, sí que te acuerdas. O te acuerdas de la final que le ganas al Barça en 2011, porque es un punto de inflexión en una dinámica deportiva del equipo que es deprimente y que necesitas, pues bueno, pues volver a sentirte que estás en la élite, ¿no? Eso sí que cierto. es bien, que es un poco lo que le ha pasado al Barcelona cuando ha ganado el Real Madrid en la Supercopa. Ellos han dicho, ostras, hemos ganado el Real Madrid que llevaba no sé cuántos años pasándonos la mano por la espalda tranquilamente, excepto el 0-4 del año pasado en el Bernabéu, pero últimamente eran incapaces de ganarnos en cualquier competición y claro, para ellos fue como una liberación, ¿no? Sobre todo para muchos jugadores que no sabían lo que era ganarle un título al Real Madrid. lo que está claro, Claro, Pero, Miguel, sí, perdona que te interrumpa, es que la mejor manera de evitar la tentación de que tiremos la copa es jugar en casa contra el Atlético de Madrid. O sea, en ese sentido, hasta el sorteo yo creo no, que hasta nos claro. ha venido bien, porque ese partido se va a disputar a muerte. Se puede No, ganar y o se puede perder, de pero hecho, está claro que nadie puede decir que se va a tirar la copa. el mensaje Carlos, el mensaje que dio el otro día, perdona, acabo, es muy rápido. sí, El mensaje que dio el otro día Carlo Ancelotti cuando sacó su alineación contra el Villarreal fue queremos competir esta competición. Y yo creo que era más un mensaje a sus propios jugadores, porque les dijo, mira, Courtois va a ser titular y voy a sacar la mejor defensa posible que tengo disponible. Voy a sacar el mejor centro de campo que tengo disponible y voy a sacar el mejor trío atacante que tengo disponible. Luego tuvo que hacer Ca- cambios y tuvo que hacer cosas, pero el mensaje es que quieren competirla. claro. Yo estoy de acuerdo en esto que dice Miguel. Carlos, ¿querías apuntar algo? No, vamos a ver, yo creo que todos habéis dicho aspectos de la misma verdad. Yo creo que efectivamente, primero, la Copa para el Real Madrid es la tercera competición, eso está clarísimo, y casi siempre tenemos opciones de ganar alguna de las otras dos y por lo tanto mentalmente
la atmósfera es favorable a no matarse por la Copa. Luego, encima, con el formato actual, las eliminatorias de la Copa generalmente tocan en un momento en que, desde el punto de vista de preparación, el Madrid no prioriza esa competición, eso está claro. Pero dicho lo cual, como dice Agustín, el jueves no hay un partido de Copa, hay un Madrid-Atleti en el Bernabéu. De hecho, no, como habéis comentado, el Madrid ha perdido varias finales de Copa. De hecho, algunas muy dolorosas. Hemos perdido finales contra el Deportivo de La Coruña y contra el Español. Curiosamente, las dos únicas finales recientes contra el Barça, contra el Gran Barça, las hemos ganado los dos. O sea que yo creo que lo de la Copa básicamente es un problema de actitud de los jugadores y del club en general e incluso de los propios aficionados. Está claro que es la tercera competición, que en el formato en el que se juega actualmente ni siquiera puedes decir que es el refugio. Si se jugara al final de temporada y no ha ganado nada, pues probablemente la motivación sería superior. Pero claro, cuando tienes la Liga y la Champions delante y tienes que ir a jugar un partido de Copa en el mes de enero, pues el grado de motivación no es el mismo, eso está clarísimo. Ahora, el jueves, yo estoy de acuerdo con Agustín, el jueves juegan contra el Atlético del Bernabéu. Eso hay que ganarlo, sea la Copa, la Supercopa o el torneo de la galleta, eso da igual. Es- sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo y a mí esa misma sensación me pasa con el Barcelona. Por eso a mí yo siento deciros que sí que me fastidió bastante. Supongo que también a vosotros el haber caído en la Supercopa, por mucho que no sea un torneo de los más importantes, Mucho, ¿no? mucho. Y bueno, vamos a pasar al siguiente envite, que ya sabemos todos que es contra la Real Sociedad. Tony, y ahí con la Real Sociedad pasa lo siguiente. Y la Real viene en una dinámica importante, viene escalando posiciones desde hace bastantes jornadas. Prácticamente está a la par que el Real Madrid. Me parece que tienen los mismos puntos, aunque nosotros tenemos un partido menos. Pero también pasa lo siguiente, que es un partido donde el Barcelona, igual que esta semana, va a jugar antes ante el Gerona. Probablemente, y con total seguridad, nos sacará 6 puntos antes de que empiece el partido en el Bernabéu. Un pinchazo en el Bernabéu, llámese empate, llámese derrota ante la Real Sociedad, puede poner en serios problemas el tema de la liga, Tony. Sí, desde luego. Ahora mismo estamos en un punto en el cual tampoco pasa nada, 3 puntos arriba, 3 puntos abajo, teniendo en cuenta que queda el partido del Camp Nou, no significa nada. Es decir, en este mismo momento no hay peligro. Incluso si perdiéramos o empatáramos un partido más, les sigues teniendo a la vista. Pero sí que es cierto que ya entras en el riesgo de no verles al doblar la esquina. Más allá de 5 o 6 puntos, es decir, todo lo que no sea que aparte del partido que tienes pendiente tengan uno de diferencia, que puedan pinchar tonto y te cuelas, ya es complicado. Si se diera la cosa de que ganáramos al Atlético de Madrid y palmáramos contra la Real Sociedad, probablemente Liga y Copa inviertan sus prioridades. No es la primera vez que pasa. Esto nos ha ocurrido no siempre ganando la Copa, pero ha habido veces en las que cuando nos hemos encontrado en enero-febrero con la liga complicada y te cuelas en semifinales, pues el Madrid invierte prioridades. Es de las pocas veces cuando nos tomamos en serio el torneo. Yo personalmente prefiero ganar, seguir cerca en liga y seguir compitiendo en la Copa, pero sí que hay una posibilidad de que, bueno, salga cara una, salga cruz otra y no sea la liga donde metamos toda la carne, vamos, especialmente si nos toca un clásico en semifinales. Claro, porque Miguel, aquí quiero enlazar con un tema que has puesto tú ayer precisamente en un tuit, refiriéndote no concretamente a esto que te voy a comentar, pero sí tiene algo que ver. Y es el Barcelona, yo no lo veo pinchando demasiado. Ya hemos visto que hay equipos que ni siquiera le enfrentan, digamos, ni le ponen toda la carne en el asador cuando se enfrentan ellos. Pero es que además cuentan con la connivencia arbitral. Y me refiero, tú ponías ayer el tema del doble baremo que se mide con las entradas de Camavinga y con las entradas de Gavi, ¿no? O sea, como uno haciendo las mismas, o más o menos proporcionalmente las mismas faltas, tienen muchas tarjetas Camavinga, tienen las mismas tarjetas cuando Gavi triplica a lo mejor el nivel de faltas que ha hecho.
Y eso no solo se ve en esos pequeños detalles. Hemos visto la entrada por ejemplo, de Dembélé, que era una clara roja, o al menos a mí me lo parece, y vemos que a los árbitros les cuesta. Eso ya es una cosa que lo sabemos porque tú lo has denunciado muchas veces desde tu cuenta. Entonces, por eso yo decía, si nosotros pinchamos una vez más o nos distanciamos a 2 partidos del Barcelona, las cosas se nos pueden poner crudas con respecto a la liga. Y eso podría condicionarnos mucho el siguiente gran torneo, que es la Champions. Pero en el caso concreto de la liga, y ya por dejarte comentar, ¿tú cómo ves este tema con el Barcelona? O sea, el Madrid juega, digamos, en clara desventaja con respecto a este tema de arbitral. Eso es evidente. Pero, ¿podemos solucionarlo o no hay manera de solucionarlo? Pues mira, yo voy a, sin que Miguel, sirva de precedente. ¿Me oyes, Víctor? Miguel, ¿Víctor? ¿me escucháis alguien de vosotros? Sí, os Yo sí, escuchamos. perfectamente. Sí, se Yo escuchamos bien. escucho a los dos, sí. Sí, A los dos vale. también, sí. Yo Vale. es que no escucho a Miguel. Bueno, yo te Bueno, escucho pues a si ti. lo escucháis, no me importa. Vale. Pues bueno, sigo. A ver, Miguel. Sin que sirva de precedente, yo este año no digo que el Real Madrid esté siendo perjudicado por los árbitros o que esté beneficiando al Barcelona. Yo el tuit que puse ayer No, era no escucho a en la Miguel. comparación de lo que lleva Gavi y lo que lleva Camavinga en el Real Madrid y lo que lleva Vinicius en el Real Madrid, y donde se ve cómo tratan a estos jugadores. A extrapolarlo eso a todo el equipo ya es, digamos, tirar un poco, pues bueno, un poco palos de ciego. Este año para mí no está siendo diferencial el tema arbitral. Yo creo que el Real Madrid no se puede quejar del trato arbitral recibido hasta ahora por los datos que tengo acumulados, y también creo que el Barcelona no es el equipo más beneficiado en lo que llevamos de competición. De todas maneras, es una opinión. Hay gente que se quiere centrar en las jugadas puntuales, que si tendrían que haber expulsado a uno, que tendrían que haber expulsado a otro. Yo lo hago mirando la temporada de manera global. Por ejemplo, el Barcelona tiene saldo negativo de penaltis, saldo negativo de expulsiones. Merecido, por cierto, el saldo negativo de expulsiones, porque es un equipo que hace más faltas que sus rivales. Eso es una cosa que no estábamos acostumbrados a ver, al Barcelona haciendo más faltas que sus rivales. Luego también hay un factor, es que el Real Madrid este año por lo menos tiene saldo positivo de expulsiones. Algo normal, porque le hacen más faltas que las que hace el Real Madrid a sus rivales. Y luego también tiene un saldo positivo de penaltis, porque es un equipo que es el equipo que más ataca de la liga, y luego también es un equipo que defensivamente, sin ser brillante como está siendo el Barcelona, porque hay que quitarse el sombrero, que le hayan metido 6 goles en 17 jornadas, para mí es una cosa increíble. Ahí hay el gran mérito sobre todo de Ter Stegen, que tiene un porcentaje de paradas del 90%, que es una absoluta barbaridad. Tener un 90% de paradas para un portero quiere decir que tienes que rematarle 10 veces para meterle un gol. Y eso es una locura a nivel estadístico. Entonces, bueno, yo creo que el Real Madrid lo que tiene que hacer es mejorar la faceta defensiva, evidentemente. ¿Ahora me A escucháis? nivel ofensivo es un equipo que... Sí. ¿Víctor? Sí, te escuchamos, Víctor. Ya Escuchamos, Miguel sí. estamos escuchando Y a Miguel también le perfectamente. estamos escuchando. Vale, no sé si ha acabado Miguel lo que está comentando. Es que como yo no lo escucho, Sí, básicamente. Le quedaba Bueno, poco para terminar. bueno, pues en Bueno, cuanto acabo. Esto se lo Miguel dices tú a termine, Gus. si quieres me dais paso. Vale, Vale. pues nada, simplemente decir que el Real Madrid lo que tiene que hacer, evidentemente, es no pinchar más. Y luego el Barcelona, pues bueno, en algún momento tendrá que tener un bache, porque ahora mismo va en promedio de 100 puntos. El Barcelona solo ha perdido un partido este año, que fue contra el Real Madrid. Entonces, lo que haya hecho el Barcelona con otros equipos no depende del Real Madrid. Y entonces a veces no pasa nada por reconocer que el Barcelona, a nivel defensivo, está haciendo un trabajo que no le habíamos visto ni al Atlético de Madrid. No sé si es más mérito del Barcelona o de mérito de los rivales,
Pero es evidente que el Barcelona tiene unos números a nivel defensivo el mejor de Europa ahora mismo en Liga. En Champions, evidentemente no, porque están eliminados, y en Europa League ya veremos. Pero bueno, ese es un tema que le tendrá que preocupar más a los culés que a nosotros. Ya terminó Miguel. Vale, bueno, pues perdona Miguel que no he escuchado lo que decías y me hubiera gustado escuchar, por supuesto, tu comentario. Me salto un poco el guión de lo que tenía pensado y os comentaba antes del tema de llegar muy apretados con el tema de la distancia con el Barcelona. Porque estamos a mal contado a un mes de la eliminatoria del partido de la primer partido de la eliminatoria de la Champions. Me parece que es el 21 de febrero. Agustín, tal como Sí, está el calendario, que está muy apretado, porque estamos hablando de que desde este momento hasta que llegue ese partido, por lo menos hay 6, 7 partidos, si no mal he contado. y es que nosotros nos vamos encima al Mundialito, que es Exactamente, en Marruecos, ¿no? O sea que exactamente. decías, todo es O sea que que todo es un poquito, que todo eso siempre descentra, pero rompes el ritmo exactamente, fintusiano. exactamente. Hay que tener cuidado, sí, hay Sí, que tener entonces cuidado. yo a eso voy. O sea, yo quería comentaros, o sea, a mí me parece que ayer lo que se vio en San Mamés sí es un punto de referencia de lo que podemos ver estos próximos partidos ya empezando con la Copa, ¿no? Muchas más rotaciones. O sea, y vuelvo a remitirme al hilo que comentaba Carlos ayer tras finalizar el partido. O sea, Ancelotti se ha puesto las pilas y no quiere que le pase lo del 2015. Es decir, o sea, llegar fundidos y destrozados al final de temporada. Entonces, o se pone las pilas y aquí es donde le ha dado el paso a entrada a Camavinga. Tú antes hablabas de Camavinga. Ayer hizo un partido bastante bueno, yo diría que incluso espectacular. Sí, sí. Y bueno, ya se le vio a Asensio, que es verdad que Carlos le pone ahí un perillo, pero bueno, Asensio eso, pero sobre todo otro que está dando la talla es Ceballos. O sea, el poner piernas frescas ayuda mucho. Sí, sobre todo en estos partidos de liga. Quiero decir que yo creo que cuando llegue el Liverpool, pues se jugarán los que tenemos todos en mente, que es básicamente los de la final de Liverpool y con Tchouaméni en vez de Casemiro. Básicamente será eso, salvo alguna lesión. Pero efectivamente en Liga el paso que dio, además, es decir, era una plaza difícil. San Mamés para el Madrid siempre es una plaza donde el equipo contrario está muy motivado, la afición, etcétera, etcétera. Y fue valiente ahí Ancelotti, hay que reconocerlo. Pero por otra, a mí yo de todas maneras, yo la duda que tengo si la rotación que se hizo ayer era por un convencimiento de que para ese partido era necesario sacar a Camavinga y descansar Modric o Kroos, o que en el fondo era una rotación para el partido de Copa contra el Atleti, que en el Bernabéu. Porque al final Ancelotti es un perro viejo, se las sabe todas. Es decir, lo que Ancelotti si pierde 0-3 en el Bernabéu contra el Atlético de Madrid, por decir algo, ahí queramos o no, rum va a haber mucho. Entonces, a mí la duda que tengo es si los cambios que hizo para bien y que dio buen resultado Bilbao era de motu propio en el sentido para fortalecer el equipo de una dinámica negativa que llevábamos y ganar en San Mamés, o para reservar a los ciertos jugadores, Modric, Kroos, en el partido contra el Atleti, donde en teoría se necesita más jerarquía, bueno, pues una serie de cosas que ya sabemos todos, ¿no? Esa es la duda Bueno, que pues a tengo ver, yo, pero ha a, funcionado bien y ha venido bien. Pero a mí me a preocupa lo ver, del Mundialito, Liverpool, todo eso. Vamos a ver cómo se lleva y si no hay lesiones de por medio. claro. Bueno, pues Carlos, tú que eres el aludido por el tuit que pusiste, ¿tú qué opinas? O sea, ¿tú crees que fue por convencimiento o como dice Agustín, que fue más bien pensando de cara al partido contra el Atleti? Pues conociendo a Carlos, que es un tío muy listo, probablemente por las dos cosas. Yo creo que quiso mandar, por un lado, un cierto mensaje a la plantilla, con la que yo creo que él en el descanso de Villarreal se debió cargar bastante, como lo demostró la bronca esta pública que le echó a Rodrigo. Yo creo que él quiso mandar un mensaje. Aquí el que juega bien es titular y el que no juega bien se va al banquillo.
Pero al mismo tiempo estoy de acuerdo con Agustín que él tiene en la cabeza, o por lo menos su cuerpo técnico tiene en la cabeza, que en esta semana tiene 3 partidos importantes los 3 por los rivales y que, bueno, pues que tiene que rotar y que en ese sentido mataba 2 pájaros de un tiro. Mandaba un mensaje a la plantilla y rotaba a jugadores que probablemente necesitaban rotar, ¿no? Kroos prácticamente había jugado todos los minutos desde que volvieron del Mundial. Con eso de que no se había ido al Mundial, lo ha jugado todo, ¿no? Yo creo que ha hecho una rectificación que yo le llevaba pidiendo desde que empezó esta segunda parte de la temporada, que es que Camavinga cuando juegue tiene que jugar de mediocentro y Kroos tiene que jugar de interior. O sea, yo creo que una de las razones por las que jugamos tan mal la Supercopa fue por la posición de Kroos. En fin, Kroos puede ser mediocentro puntualmente en determinados partidos en los que tenemos un dominio absoluto del juego o cuando hay que remontar, que lo ha hecho alguna vez. Bueno, efectivamente, cuando vas a quemar las naves en el ataque, Kroos evidentemente da más fluidez. Pero desde el punto de vista de sostener al equipo, Kroos nunca ha sido un mediocentro para sostener al equipo y hasta la altura de su carrera muchísimo menos. Así que yo me espero que al menos mantenga a Camavinga de mediocentro el jueves, pero estoy seguro que Kroos y Modric van a jugar de titular el jueves. O tengo pocas dudas de que van a jugar de titular el jueves y por ante eso hará un 4-4-2 con Valverde y veremos algo muy parecido al equipo de las grandes noches que, como dice Agustín, pues será el que ponga contra el Liverpool si no hay lesiones. No sé si Alaba y Tchouaméni estarán para el jueves. En todo caso, si están, no creo que vayan a jugar de inicio. No lo creo. Han tenido una rotura del gemelo. No lo creo. No sé, yo creo que Carlo... hay que reconocer una cosa, yo creo que es mejor entrenador que en el 2015, lo digo sinceramente, más allá de que yo a veces me pone de los nervios, y yo creo que él lo que no está dispuesto es a que le pasen cosas que ya le han pasado, y en ese sentido yo creo que ha querido dar un toque a la plantilla, más allá de que le venga bien ahora mismo el rotar a los jugadores. Sí, pero probablemente. Yo estoy convencido de que Carlos debió de aprender aquella experiencia. Él sabe lo que se juega en el Real Madrid, me refiero, él sabe de la presión, él sabe perfectamente que en el Madrid no se soporta el fracaso, no se lleva bien no ganar un título y que por mucho que hayas ganado el año pasado Liga y Champions, como no ganes este año algo importante, me refiero a la Liga, a la Champions, pues lo más seguro es que te abran la puerta y eso es así. Porque, Tony, para bien o para mal, ese es el Madrid, esa es la exigencia de este club, así somos los aficionados del Madrid. Sí, efectivamente, eso es lo que condenó a Ancelotti en su primera etapa. Ancelotti de haber ganado cualquiera de los... Y a Zidane, ¿no? Bueno, Zidane las 2 veces se fue. De cualquier manera, sí que hay una cosa que quiero mencionar. Se está diciendo mucho lo de que el equipo se le cayó en el tramo final de la temporada a Ancelotti en 2015 y es un poco verdad a medias. Es decir, sí, tanto Benzema como Bale, por ejemplo, acaban rotos. Ese tramo final de la temporada lo jugamos con James y Chicharito acompañando a Cristiano. Pero el Madrid en el tramo final de la temporada prácticamente no pincha en Liga. Después del Camp Nou hasta el final de año solamente empatamos un partido contra el Valencia en el Bernabéu, un partido en el que, si mal no recordáis, nos paran un penalti, mandamos 3 balones al palo y Diego Alves para lo imparable. Es decir, el gran problema viene un poco antes. Donde nos empezamos a dejar puntos fue en enero-febrero, que ahí pinchamos contra el Atlético de Madrid, pinchamos contra el Valencia, pinchamos contra el Villarreal, pinchamos contra el Bilbao, pero lo que es el tramo final de la temporada, ahí con las últimas 10-12 jornadas hay un empate y menudo empate, porque fue un empate que 7 de cada 10 veces acaba en goleada. Así que sí, yo creo que Ancelotti quiere aprender de eso, pero fue más en Champions donde realmente notamos contra la Juve que de haber llegado un poco más frescos pasábamos que realmente en Liga. En Liga es que te ganan porque es que el Barcelona hace prácticamente pleno. Es que prácticamente no pierde puntos. Pierde puntos cuando el Madrid ya ha perdido, pero si no, ese equipo gana casi todo al final. Es que ese Barça Carlos, ¿querías apuntar algo? Ese Barça de Luis Enrique para mí fue mejor que el de la Guardiola. Pero bueno, eso es una opinión personal. De todas, esa temporada está muy marcada por la eliminatoria de la Juventus, a la que efectivamente... Y la lesión de Modric. La lesión de Modric fue clave. Y vamos a ver, yo no quiero hacer sangre aquí. Yo creo que el gran error de esa temporada de Carleto, que demuestra un poco también su parte negativa del carácter, fue la titularidad de Casillas. Es decir, Casillas ya en ese momento era bastante peor portero que Keylor Navas y bueno, pues es lo típico. Muchas veces no se nota porque el Madrid es un equipo muy dominante, pero en algunos
unos partidos concretos, esos partidos no se pierden con Keylor Navas en la portería en ese momento. Claro. Pero bueno, Carleto quiso ser político. La culminación fue ese saque de banda de Casillas contra la Juventus. Sí. Bueno, hubo varios. No me hagáis ver. A ver si ahora ya puedo escuchar a Miguel. Miguel, a ver si puedes hablar un momento. Hola. Joder, que sigo sin escucharlo. Vosotros sí lo escucháis, ¿no? Sí, nosotros sí lo escuchamos, sí. Bueno, pues, aunque otra vez yo me quedé sin escuchar a Miguel, lo que voy le a salir quiero preguntar yo es que el otro día vi un tuit que puso él de las similitudes que había entre la temporada 2014-2015 y esta temporada donde decía, bueno, el Madrid ha ganado tal y tal y tal y tal y tal, y decía, ¿y cómo ha terminado? ¿Y cómo terminó aquella temporada? ¿Y cómo se supone? Pues esperamos que no se repita, ¿no? A ver si Miguel, que se ha desconectado un momento. Es que las coincidencias son hasta cabalísticas, ¿no? Porque lo que yo he visto por ahí son de... Sí. Se ha perdido la Supercopa tanto, se ha ganado la Supercopa Europa por tanto, se ha eliminado a no sé quién, se ha ganado a no sé De hecho, el Atlético de Madrid no se elimina en Copa. Pues por eso claro, es muy cabalístico todo. Por eso, a ver, Miguel. Hola. Sí, ahora sí te escucho. Sí. Creo que estáis hablando del tuit ese de si se repetía la misma dinámica que en la segunda temporada de Ancelotti. Bueno. Sí, porque yo vi un tuit que pusiste tú que decía, ostras, Miguel, no me seas gafe, tío. No es un tema gafe ni mucho menos, simplemente es una cosa que, bueno, como hay gente que dice que se va a repetir, pues bueno, vamos a comprobarlo. Entonces, solo hay que dejar pasar el tiempo y iremos dando check a todo lo que se cumpla. Nada más. De todas maneras, es una tontería. O sea, al final, es lo que he comentado antes cuando no me has escuchado, que el Barcelona solo haya encajado 6 goles, no es culpa del Real Madrid. Quiero decir, si el Barcelona a nivel defensivo está teniendo un rendimiento que no hemos visto ni siquiera el Atlético de Madrid de Simeone, pues ahí el Real Madrid poco puede hacer. No sé si es más mérito del Barcelona o más de mérito de sus rivales, pero la cuestión es que Ter Stegen está en un 90% de paradas, que es una absoluta barbaridad. Entonces, si el Real Madrid hace 96 puntos y el Barcelona hace 100, pues oye, chico, pues te ha tocado coincidir con este Barcelona que no ha encajado goles. Estas son cosas que pasan. Claro. El Madrid en la época de Cristiano hubo años en los que compitió muy bien la Liga. El Barcelona fue superior en algunas facetas, casi siempre defensivas. Y luego hubo ligas en las cuales al Real Madrid no se le dejó ganar. Y eso ya lo hemos comprobado. Claro. Esta liga, para mí, no se la están, digamos, regalando al Barcelona. Pues que si se la estuviese regalando al Barcelona, el Madrid tendría menos puntos de los que tiene y el Barcelona tendría algún punto más. Pero y aquí me quedo con esta frase que has dicho, que esta liga no se la están regalando al Barcelona. Porque yo, al menos que tú sabes que soy muy reacio a hablar sobre todo de arbitrajes, yo cuando leo Twitter Real Madrid, no es la impresión que tengo. Yo tengo la impresión de que en general a la gente que yo sigo y a la que leo, la mayoría se queja del arbitraje. Agustín no me dejará mentir, porque más o menos son los mismos que leemos, ¿no, Agustín? A mí me da muchísima pereza. Eso de que entro en Twitter y juega el Barcelona contra el Almería y el Gavi no sé qué, que efectivamente al Gavi le hacen un contrato, pero que cada 2 minutos parece que todo beneficia al Barça y todo perjudica al Madrid. Me da un perezón tremendo, pero bueno, eso seré yo. Yo firmo debajo. Pero es que yo ya no entro en Twitter para escuchar partidos, que antes era divertido el leer y decir otras cosas, pero es que ahora te entra todo, yo qué sé, miles de cosas. Pues yo creo que como dice Maqueto, no creo que... Tampoco sigo tanto la liga de todos los partidos del Barça y tal, y no sé qué, pero me da la sensación que el Twitter Madrid, como ente, estamos pasando una época un poco como muy de equipo menor, sinceramente. El equipo está mucho más por encima que Twitter Madrid. No, pero bueno, hay dos maneras de vivir de esto. acuerdo. Ahora te dejo a puntualizar más, Carlos, pero quiero escuchar la opinión de Miguel.
Miguel. No, lo he comentado un poquito antes, cuando tú no has escuchado mi intervención. Hay dos maneras de vivir esto. Es esta manera de vivir jugada a jugada, rollo Simeone, partido a partido, tal. Pues oye, pues acabas esquizofrénico porque al final, o sea, entre jugadas interpretables, jugadas que son naranja, jugadas que son eh, penalti, pero no, pero sí, tal. Bueno, en fin, te puedes volver loco. Yo por eso soy favorable de analizar en globalidad, sobre todo una competición de la regularidad. No es lo mismo una eliminatoria, donde a lo mejor una decisión de expulsar a un jugador sí que te puede fastidiar la eliminatoria, si es una expulsión injusta o si te pitan un penalti injusto, pero en una liga tienes que analizarlo a largo plazo. Y yo he comentado antes, ahora mismo el Barcelona no es el equipo con mejor saldo arbitral, ni mucho menos, y el Real Madrid pues tampoco es el peor equipo, o sea, el equipo con peor saldo arbitral. O sea, ahora mismo el Madrid, ahora mismo, hoy mismo, le saca 9 puntos en el saldo arbitral al Barcelona. Porque Fíjate. el Madrid tiene un +6 y el Barcelona tiene un -3. Un -3, entre otras cosas, merecido, porque el Barcelona es el equipo que hace más faltas que sus rivales. Que ese es Claro. otro tema. Es Pues, decir, pero hay que esto que es valorar eso tan, también. pero esto que es tan claro en los números y tan frío, digamos, como lo estás diciendo, Miguel, eso no es reflejable en Twitter Real Madrid, y en eso sí que coincido con Agustín y en lo que apuntaba Carlos, ¿no? Carlos. Sí, sí, efectivamente. A mí me aburre muchísimo este tema. Ahora fuera de broma. Sinceramente, yo creo que lo único que hay lo que nos podemos quejar es efectivamente en el tratamiento arbitral a Vinicius. Y eso, el tratamiento que tiene los árbitros españoles con Vinicius, demuestra lo mucho que influye el ambiente, la atmósfera, los medios que crean opinión con respecto a los árbitros españoles. Yo muchas veces creo que esto no tiene que ver con conspiraciones en cuartos secretos donde se le dice a la gente lo que tiene que hacer, sino que tiene que ver mucho que ver con lo que los árbitros perciben que es más fácil pitar. Y está claro que es lo único que no nos podemos dejar. Este Sí, año ha porque, conseguido una cosa que perdona es que te corte. que su portero está parándolo todo, esto es así, y luego tiene un equipo muy apropiado para jugar la Liga Española, al ritmo al que se juega la Liga Española, el físico con el que se juega la Liga Española, y en ese sentido pues va a ser un competidor, a pesar de no ser un gran equipo, va a ser un competidor duro para ganar esta liga, porque va a perder muy pocos puntos. Es que no sé si llegará a 100 puntos, pero teniendo en cuenta que el Barcelona no va a estar en la Champions y posiblemente la Europa League se ha eliminado por el Manchester United, ellos van a tener de aquí a finales de mayo, pues bueno, no sé si en Copa irán pasando, a lo mejor, pero tendrán 20 partidos de Liga. Y en muchos casos cada domingo, con lo cual, con el roster que tienen, es decir, con la plantilla que tienen amplia, no va a ser fácil que se le gane muchos partidos. Yo creo que jugaremos la Liga. Nos jugaremos la Liga posiblemente el Nou Camp. Me imagino que el Nou Camp. Ahí sí que yo me acuerdo que ponía. La manita del sistema dará lo suyo. Yo puse un tuit hace unos meses diciendo que la Liga Española se puede ganar con Busquets, Gavi y Pedri en el centro del campo, y en la competición europea te echan a la Europa League. Porque el ritmo al que se juega es diferente, porque el tipo de arbitraje es diferente, y de alguna manera el entorno favorece un tipo de juego que este tipo de atmósfera lo contamina todo, y esa contaminación es favorable. De hecho, el tratamiento diferencial de Vinicius y Gavi, que yo creo que es lo único que nos podemos quejar realmente, objetivamente, tiene que ver con la atmósfera. Gavi es un chaval de la selección española que cae bien, que perenganito, que tal, que cual, y eso va generando en todo el mundo, incluidos los árbitros, una cierta permisividad. Y Vinicius es un chulo, es no sé qué, no sé cuántos, y pues eso, pues te sale lo que habéis sacado esta mañana en Twitter, ¿no? Que lleva más tarjetas amarillas que Gavi, Vinicius, que es el jugador que recibe más faltas del fútbol europeo. Pero en lo demás, vamos a ver, nos han pitado un montón de penaltis, la mayor parte lo han sido, prácticamente no nos han expulsado ningún jugador, probablemente porque no tiene que ser, pero en fin, nada parecido a lo que ha pasado durante alguna de las etapas de hace 7, 8, 9 años, donde, como ha dicho antes Maqueto, alguna de las ligas que perdimos la ganó el Barcelona y otras no nos dejaron ganarlas, no nos engañemos. Esto es así. Y yo no noto eso ahora.
Sí, pues, sinceramente. si os parece bien, aquí vamos a dar por concluido este espacio Real Madrid de reinicio, de reentrada a la habitud de hacer espacios. Os emplazo para próximamente hacer otro espacios donde hablaremos, esta vez sí del VAR, si quieres, Agustín. Hoy no ha dado mucho tiempo, pero Sí, yo por creo que favor, hay que hablar, hay que abolir el VAR. hay que abolir el VAR y sobre todo Cada vez que me llames y me invites, voy a empezar diciendo eso, hay que abolir el VAR. Y hay ya que lo abolir el explicaremos, VAR, ¿no? y ya lo explicaremos. Muy bien. Y Tony, me gustaría concluir contigo tu participación preguntándote la última cosilla rápidamente. No sé si tú tengas entre tu memoria o entre tus datos, ¿cuándo fue la última vez que el Real Madrid, digamos, no ganó una eliminatoria, digamos, en el Bernabéu? Porque es que yo no caigo ahora, pues, hace mucho que Pues no jugamos. Contra contra el la Atleti, Real si no me equivoco. Sociedad A la Real Sociedad, en cuartos cierto, de sí. Copa del Rey de 2020, De justo antes del 2020, ¿no? confinamiento, además. Sí, sí, ¿no? Es que yo, de verdad, para los partidos tengo muy mala memoria. Entonces, Y la joder, anterior no fue pinta contra el mal. Atleti, precisamente, ¿no? Goles de Fernando Torres hace en el 2017 o por ahí Efectivamente, sería, ¿no? un empate a 2. Eso, Bueno, eso. y también Bueno, contra el Barcelona en el semifinales, Leganés, también en el Bernabéu, un partido que el pudo Leganés, acabar 4-0 y perdimos 0-3. Con Solari, ¿no? El de Solari, ¿no? ¿Recuerdas eso? Efectivamente. El de Solari, es verdad, es verdad. Pues fíjate, es que, bueno, es lo que os digo, no recuerdo, no recordaba muy bien. Bueno, pues nada, ya os emplazaré, como decía, os doy las gracias nuevamente por haberme acompañado esta noche y sobre todo le doy mucho las gracias a todos aquellos que se han conectado con nosotros para compartir un ratito, bien todo el programa, bien un momentillo. Como sabéis, este programa se está grabando, lo vamos a colgar prácticamente de inmediato en Twitter para que cualquiera lo pueda escuchar y se lo enviaremos a Pepe Collins a ver si nos acepta en el canal de Collins y puede llegar a más gente de YouTube. Carlos, un placer como siempre. Siempre me gusta tenerte entre los contertulios. Eres un tipo de mucho nivel, tanto en léxico, en lenguaje, como en conocimientos de fútbol. Un placer y Muchas tenerte. gracias a ti por invitarme. Muchas Eh, gracias. gracias, Tony. Nuevamente lo mismo. Tú has sido el fichaje, tú eres nuestro Rudiger de este año y a diferencia de Rudiger, tú sí que estás dando el callo desde el primer espacio. Hostia, precisamente iba a decir, porque si estoy rindiendo como Rudiger, la cosa va regular. Pero No, tú sí confiamos estás. en ti, Tony, confiamos en ti. Confiamos en ti. Para la segunda vuelta, para la segunda vuelta. Sí, yo en lo que confío es que Agustín ya una vez que parece ser que se le ha olvidado que Vinicius le quitó la novia, entonces pues ya más o menos parece que ahí le he visto algunos tweets donde ya lo perdona un poco, ¿no? Entonces Sí, ya sí. lo jatea menos. Ese es otro tema, es otro tema. Pero tenemos que hablar del VAR. Muy bien. Tú estás como el otro con el libro. Agustín, como Sí, siempre, sí. un placer tenerte entre nosotros. Un placer Y a ti, que nada, vaya ¿eh? todo muy bien y saluda a todos. Gracias. Y Miguel, tú sabes, siempre es un honor tenerte aquí. A veces no tengo toda la oportunidad de decirte lo mucho que aprecio tu cuenta. De verdad es una fuente inagotable de datos, de estadísticas que, como tú dices, reflejan muchas veces una tendencia, un criterio y que bien entendidas y bien utilizadas pues dan para mucho, dan para mucho. De verdad que muchas gracias por participar cada que te lo pido. no, gracias a ti por invitarme y bueno, como siempre un Ostras, placer otra vez no lo estar vuelvo a aquí. escuchar. Pues bueno, yo tengo el audio activado. Muchas gracias, bueno, Agustín Agustín, me y avisas los otros compañeros. cuando Miguel Si podéis termine. decirle que eso, que gracias por la invitación y que nada, que hasta la Agustín. próxima, que ha sido un placer estar con vosotros. Sí, se está despidiendo Ya, Miguel. ya se ha despedido, sí. Ha dicho Vale. que no va a volver a este espacio nunca más. Es que de verdad, este tío, el tío Elon, me tiene vetado, tío, porque claro, como voy de Claro. higos sabes que hacía tanto tiempo que ya hasta he perdido un poco el hilo de cómo se lleva esto.
Debe Tenemos ser que eso, hacer debe más, ser eso. Agustín. Tenemos que hacer más. Bueno, Ay, pues ay. buenas noches a todos. Muchísimas gracias y a la Madrid. A la Madrid. Un abrazo. A la A la Madrid. Madrid. Un abrazo.